6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya 17 de noviembre. Hemos cruzado el ecuador de noviembre. La borrasca Claudia se aleja, se acerca la Navidad y hay que ir pensando en poner Belén. No sé si Belén, pero sí mucho teatro es lo que vamos a ver hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Llega tarde, sí que es cierto, pero con la cita el Gobierno parece que tiene la intención de aprobar los presupuestos generales del Estado y hoy da el primer paso. Les cuento, el Ministerio de Hacienda reúne a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde les va a presentar la senda de estabilidad para los próximos años, paso previo a la presentación de las cuentas más importantes del Estado. Un consejo que comienza a mediodía y que llega con más polémica que en otras ocasiones. Los 14 consejeros de Hacienda populares mandaron ayer domingo una carta a Hacienda en la que denuncian para certificar su abstención cuando lo que hicieron fue abandonar la reunión en protesta contra la condonación de la deuda autonómica. Las comunidades autónomas se quejan de que la convocatoria llega tarde, insisten en que Montero les mantiene a ciegas y que lo de hoy es un auténtico paripé. Se prevé, por tanto, una reunión tensa y escuchamos así a Carolina España, que es consejera de Economía de Andalucía. Va a ser más un paripé que otra cosa. Por un lado, se van a tratar en el Consejo los objetivos de estabilidad y de deuda, unos objetivos que vienen tarde para la mayoría de las comunidades autónomas porque ya hemos elaborado y estamos tramitando nuestros presupuestos, es el caso de Andalucía, unos objetivos que tendrían que haberse presentado por parte del Gobierno antes del 30 de junio, precisamente para eso, ¿no? Para guiar el camino de las autonomías en la elaboración de sus presupuestos y establecer, por ejemplo, cuál va a ser el porcentaje de déficit. Tras esta reunión, el martes el Consejo de Ministros procederá a aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y también los objetivos de estabilidad y deuda pública para su remisión a las Cortes Generales. La maquinaria se pone, por lo tanto, en marcha. En cualquier caso, resultará inocua si, como parece, el Ejecutivo no logra superar el mayor de los trámites en el Parlamento, donde en este momento carece de los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. De hecho, Junts ha persistido en su amenaza de hacer caer los presupuestos, asegurando que si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que el año pasado, es decir, un rechazo. Los mercados inician la semana con la mirada puesta en el desplome de las expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y a la espera de conocer los resultados de Nvidia en medio de lo que han sido las sacudidas en torno a todas las tecnológicas y a todas las valoraciones de la inteligencia artificial. Eva Villanueva, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, la semana arranca con la mirada puesta en unos futuros de Wall Street que apuntan subidas a esta hora. De hecho, estamos viendo cómo los futuros del S&P avanzan en torno al 0,40%, algo menos los del mini S&P, también el Nasdaq apuntando a sólidos avances y algo más tímido los futuros del Dow de cara a una semana donde, como dices, la atención va a estar puesta en las expectativas, en el desplome de expectativas de bajadas de tipos de interés y las cuentas de Nvidia después de haber visto esa jornada de signo mixto en la sesión del viernes y con la mirada puesta en el gigante favorito de Wall Street de la IA, 190,17 es lo que marcaba en dólares el precio de sus acciones al cierre del viernes y ahora los mercados, los inversores buscarán pistas sobre el estado del comercio de la IA con sus resultados del miércoles al cierre y tras las dudas surgidas sobre las altas valoraciones en torno
a este sector y tras ver cómo SoftBank, el gigante inversor, ha vendido su participación en la favorita de la IA de Wall Street, y en las últimas horas Peter Thiel, el fundador de PayPal y Palantir. Clave en una jornada donde se inicia la sesión con lo que está pasando en Asia, donde hay tono mixto y sobre todo cautela, mientras los operadores esperan resultados esta semana, datos retrasados en Estados Unidos y con el PIB de Japón, que presenta contracción por primera vez en 6 trimestres y en medio de las tensiones con China. Hoy estamos viendo precisamente como el índice Nikkei en Tokio está retrocediendo, y todo, por supuesto, con un mercado que mira y mucho ese desplome de las expectativas en torno a la posible bajada de tipos de interés en la reunión de diciembre de la FED, del 60% de la semana pasada al 40% que vemos en esa probabilidad de recortes de los tipos de interés. Los inversores ven presionada su confianza en medio de las dudas y sobre todo ante el apagón de datos causado por el cierre del gobierno. Esta semana el dato más importante va a llegar el jueves, será el informe de empleo de septiembre, que se espera que apenas tenga impacto debido a la falta de actualización que tenga, y después de que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, esté apuntando ya a cerrar el acuerdo con China antes de Acción de Gracias. En el mercado de divisas tenemos al dólar, al euro dólar en 1,1598 frente a las principales divisas en 99,41, y vemos como el oro esta mañana está retrocediendo hasta los $4.055. El petróleo también retrocede, el 63,81 dólares, el West Texas 59,49 dólares, después de que el puerto ruso de Novorossiysk haya reanudado las cargas de crudo, introduciendo alivio en el suministro. En el lado empresarial mencionabas tecnología, especialmente Nvidia, eso a nivel global, pero aquí en España, hoy lunes, pendientes de Telefónica. Va a presentar a los sindicatos UGT, comisiones obreras y sumados las líneas generales del nuevo plan estratégico de la compañía y el impacto que tendrá en los trabajadores. El ajuste podría moverse de partida entre los 6.000 y las 7.000 salidas y afectará a las subsidiarias vinculadas que son Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, así como al área corporativa, Movistar Plus, a Global Solutions y también a Innovación Digital. La idea de la empresa es constituir en los próximos días la mesa negociadora para tener un acuerdo cerrado antes de fin de año o en los primeros días de 2026. Como en anteriores ajustes de plantilla, la dirección quiere computar el coste de las bajas en este ejercicio fiscal, que ya iba a ser negativo por las desinversiones de filiales en Latinoamérica, de forma que el grueso de las salidas se produciría a lo largo del primer trimestre. La idea de la compañía de Telefónica es constituir en los próximos días la mesa negociadora para tener ese acuerdo, como digo, a principios de 2026 como muy tarde. La dirección quiere computar el coste de esas bajas. Telefónica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una provisión para afrontar este ERE, este expediente de regulación de empleo, de 1.300 millones de euros antes de impuestos, sin impacto de caja, con un coste calculado por empleado de 380.000 euros. En la agenda, además, tenemos esta semana a la Comisión Europea, que presenta sus previsiones macroeconómicas de otoño en un contexto marcado por la incertidumbre económica mundial. Rubén Gil, buenos días. Días a las 11 de la mañana se esperan esas previsiones presentadas por el comisario Dombrovskis. En su anterior estimación presentada en primavera, Bruselas recortaba 4 décimas su estimación de crecimiento hasta el 0,9% este año y el 1,4% el que viene, en un escenario que coincidía por aquel entonces con la guerra comercial con Estados Unidos. Coincidiendo con estas previsiones, los ministros competentes de Asuntos de la Unión Europea van a comenzar hoy los preparativos para el Consejo Europeo del mes de diciembre y van a empezar a debatir también la orientación sobre el marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034. En cuanto a datos, la semana va a estar marcada por las cifras de inflación en la eurozona y en Japón, decisión de tipos de interés en China, las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los PMIs manufactureros que se van a publicar a ambos lados del Atlántico. En cuanto a resultados, además de esas cuentas importantes de Nvidia, este miércoles vamos a tener las cuentas de Solaria hoy aquí en España, y en los próximos días el protagonismo va a ser para las minoristas de Estados Unidos, para Home Depot, Walmart, Target y Lowe's, también para las cuentas de ThyssenKrupp y para el Día del Inversor que celebra Rheinmetall. Y en clave geopolítica, Zelensky se va a reunir hoy con Macron para abordar las garantías de seguridad a Ucrania por parte de sus aliados antes de viajar mañana martes a España, donde va a visitar el Congreso de los Diputados y donde se va a reunir con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También mañana martes, Donald Trump va a recibir en la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudí, a Mohammed bin Salman, quien antes había sido repudiado
estudiado en Estados Unidos por su vinculación con el asesinato del periodista del diario The Washington Post en el año 2018. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. En Chile, la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán la presidencia del país. Hugo Alonso, adelante. Buenos días. Después de que las elecciones celebradas este domingo, la exministra de Trabajo, Jara, ya ha obtenido un 26% de los votos frente al 24% de Kast. Ambos líderes se enfrentarán en la segunda vuelta que se celebrará del 14 de diciembre. La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. En Ecuador, el no se impone en el referéndum y frena la reforma de la Constitución. La iniciativa del presidente Daniel Noboa proponía como medida principal establecer una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Los ecuatorianos también rechazan con este voto que se puedan instalar bases militares extranjeras en el país, prohibidas desde el año 2008. En un mensaje en la red social X, Noboa ha aceptado su derrota y asegura respetará la voluntad del pueblo ecuatoriano y seguirá trabajando por el país. También reconoce la derrota del asambleísta oficialista Nils Olsen. Y el presidente Noboa cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. Y Donald Trump abre la puerta a hablar con Nicolás Maduro en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguraba esta madrugada que podría haber discusiones porque Venezuela quiere hablar en medio del creciente despliegue militar estadounidense, tras la llegada del portaaviones Gerald Ford a la zona del Caribe. Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo y puede que estemos debatiendo, puede que estemos manteniendo algunas conversaciones con Maduro y ya veremos cómo acaba todo esto. A ellos les gustaría hablar. They would like to talk. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La borrasca Claudia se desplazará hacia el suroeste de la península, dejando cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica y cantábrica e intervalos nubosos en el resto. Habrá precipitaciones en el Cantábrico, sur de la vertiente atlántica, oeste de Alborán y Melilla, pudiendo ser fuertes en el estrecho. A lo largo del día irán revirtiendo y despejará del norte a sur, aunque la entrada de flujo húmedo del norte mantendrá lluvias en la cornisa cantábrica, Alto Ebro, norte de Ibérica y Pirineos, extendiéndose al nordeste de Cataluña y Baleares. Las temperaturas descenderán en general, con excepciones en el noreste atlántico y en Canarias. También se darán heladas débiles en áreas de montaña. El viento será flojo en interiores y moderado en litorales, con intervalos fuertes en Galicia y sureste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Descubre Guanajuato de la mano de Catay con otra mirada y viaja al corazón más auténtico de México. Camina entre callejones que cantan historias, admira la belleza de sus ciudades patrimonio y pueblos mágicos, brinda en sus viñedos y siente la emoción de estar en la tierra donde nació la voz de José Alfredo Jiménez. Vive Guanajuato 9 días desde 1.735 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Guanajuato, Gobierno de la Gente, Secretaría de Turismo e Identidad. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Son las 7:16, abrimos página de mercados para contarles al detalle qué es lo que está pasando en las principales plazas del mundo, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, y también damos un paso más allá y miramos a los activos digitales. Ojo, porque esos activos digitales están derrapando totalmente. Bitcoin ha perforado con holgura el nivel de los $100.000. Tiempo real 94.914. Cae en la última semana más de un 10%. Ethereum también en rojo. En la última semana Ethereum cae un 12% y se coloca en $3.177. Dicen los expertos que el Bitcoin ya está dejándose llevar, no por los ciclos marcados por el halving, por la escasez de oferta, y sí por los elementos macroeconómicos, ya que cada vez más inversores institucionales como grandes fondos de inversión, ETFs, gestoras o también tesorerías corporativas son las que están incorporando Ethereum de manera estructural y también Bitcoin a sus carteras. De momento parece que hay un invierno algo frío en este tipo de activos. Miramos ahora a los activos tradicionales, a la bolsa. Empezamos por Asia, tiempo real, Eva. Pues muy buenos días. Hoy lo que estamos viendo es cómo está extendiéndose el signo mixto. Tenemos al índice Nikkei en Tokio con retrocesos del 0,18%, mientras que también hemos visto al Topix, al de los principales, las compañías de mayor capitalización bursátil, con retrocesos del 0,46% en medio de las tensiones con China y tras los datos del PIB que muestran contracción económica. El Kospi surcoreano, el de Seúl, avanza el 1,74% en medio del empujón hoy de nuevo tecnológico de Samsung, de Sega Hynix, y tenemos a la bolsa australiana entre los protagonistas del día, la S&P 200, que avanza por la mínima después de que BHP esté retrocediendo, después de que el Tribunal Superior de Gran Bretaña le haya declarado responsable del colapso de una represa en Brasil que ha sacudido a la compañía. El Nifty en India vemos como esta mañana avanza por la mínima. El Hansen de Hong Kong, por su parte, cae el 1%, y la China continental, el índice de Shanghái, esta mañana vemos como también está moviéndose a la baja un 0,58%. Miramos ahora al VIX de volatilidad, lo tenemos en negativo, ha perforado los 20 puntos, 19,63, baja un 2,21% la última semana. Y los futuros americanos vienen, veo que en verde. Subida del 0,67% para el Nasdaq 100, alza en el futuro del S&P 500 del 0,43 y más plana es la subida en el futuro del Dow Jones del 0,10%. Con esta fotografía estamos listos para entrar en contenido y ver qué es lo que está pasando y avanzar en las claves de esta semana que hoy arranca. Empezamos por Asia. En el apartado macro, la economía nipona se ha contraído por primera vez en 6 trimestres por el golpe arancelario.
Pues sí, la economía de Japón se ha contraído casi un 2% en los 3 meses hasta septiembre, entre julio y septiembre, por una caída de las exportaciones ante los aranceles estadounidenses. En la fotografía, los envíos, la venta al exterior de las automovilísticas se han desplomado, aunque el PIB se ha contraído trimestre a trimestre un 0,4% menos de lo que se esperaba. Con todo, los expertos advierten que la contracción no ha sido tan aguda como se esperaba y es probable que represente un revés temporal y que no se dé inicio a una recesión. Con todo, vemos a las automovilísticas como Honda perder un 3% en bolsa, Toyota el 1,7% y en las tecnológicas hoy recuperación en SoftBank tras el batacazo de la semana pasada, 2,8% de subida, y vemos Advantes con subidas del 1,7%. En medio de las tensiones geopolíticas desatadas entre Pekín y Tokio, China insta a sus ciudadanos a no viajar a Japón y presiona las acciones de turismo y también de comercio minorista. Pues sí, son las tensiones que se desataban por las palabras de la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en las que advertía ante los legisladores que un ataque chino contra Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar. Tono duro, ahora Japón trata de rebajar las tensiones y advierte que esas advertencias a los viajes entre ambos países no son buenas. En los mercados la tensión se deja notar. Shiseido, la compañía de belleza y cosméticos que depende en gran medida del gasto chino, se desploma un 11%. Isetan Mitsukoshi Holdings, la matriz de los grandes almacenes Mitsukoshi e Isetan, se desploma también un 10%. O tenemos a operadores como Oriental Land de Tokyo Disney Resort desplomándose el 4,74%, o Ana Holdings con un 3,5% a la baja. Del sector auto en China, Geely Automobile presenta un fuerte aumento de sus ventas trimestrales. Pues sí, impulsado principalmente por las sólidas ventas, mientras la automotriz ha incrementado sus ventas de vehículos eléctricos. El beneficio atribuible se dispara un 59% hasta los 540 millones de dólares, y en un escenario donde vemos claramente cómo esos ingresos también se han disparado el 27%. Del sector tecnológico, Samsung y SK Hynix suben con fuerza en medio de señales de demanda de chips. Pues sí, efectivamente, eso es lo que está impulsando esta mañana. Además, a la bolsa de Seúl tenemos a Samsung con subidas superiores al 3% y a SK Hynix con subidas del 7,41%. Medios locales informan de que ambas han visto registrarse una fuerte reducción en sus reservas de chips, lo que señala una fuerte demanda y potencialmente precios más altos. Además, según Reuters, se informa en exclusiva, Samsung habría aumentado este mes los precios de ciertos chips de memoria que ahora escasean debido a esa carrera mundial por construir centros de datos. Los habría elevado hasta en un 60%, noticias que impulsan a las acciones en bolsa. En el capítulo de la inteligencia artificial, Alibaba lanza una nueva versión de su chatbot al que ha bautizado como Queen para revitalizar directamente o para enfrentarse directamente a ChatGPT de OpenAI. Pues sí, el gigante digital chino Alibaba ha publicado esa nueva versión de su chatbot, bautizado ahora Queen, como decías, QWEN en lugar de Tongji, en lo que la prensa local califica directamente una iniciativa para rivalizar directamente con el ChatGPT de OpenAI. Es claramente la fotografía de esta nueva aplicación que está disponible desde el fin de semana en las tiendas virtuales de Android y Apple en China, donde Alibaba la describe como el asistente de la IA más potente para sus modelos y el punto de entrada principal para experimentar los modelos más actualizados y potentes de Qwen. Turno de echar un vistazo al mercado americano. Abrimos la agenda después del fin del shutdown y a medida que se normalice la situación. Esta semana deberíamos, Roberto, conocer la publicación del índice de precios de importación de octubre, pero algún que otro dato más, ¿no? También las licencias de construcción concedidas del mismo mes y solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. En cuanto a datos privados, la evolución de la producción en el sector industrial del mes de octubre, la encuesta de la FED de Filadelfia de noviembre, la lectura final de noviembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y la lectura preliminar del PMI compuesto de noviembre. Además, publicarán resultados
las siguientes compañías: Nvidia, Home Depot, Target, Palo Alto Networks y Walmart. Vamos con protagonistas en el mercado after hours. Destaca la gran subida de Alphabet de más del 6%, además de la inversión revelada por Buffett. La tecnológica llega a un acuerdo con Disney. Se podría volver a ver en YouTube canales como ABC o National Geographic. Además, hoy tendremos que estar atentos a las cotizaciones de Nvidia y de Palantir después de que el fundador de esta última, Peter Thiel, haya vendido toda su participación en la empresa de semiconductores, más de 500.000 de acciones que tienen un valor de unos $100 millones. El viernes, el mercado cerró con signo visto, subida del 0,13% para el Nasdaq y caídas del 0,05% para el S&P 500. El Dow Jones también en rojo, bajó un 0,65%. Los mercados pagan el enfriamiento de las expectativas de bajadas de tipos de la Fed, donde ahora la herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 54% de que el organismo mantenga los tipos en la reunión de diciembre. Crece la disparidad en el seno de la Reserva Federal. Mary Daly, presidente de la Fed de San Francisco, asegura que afronta la reunión con la mente abierta, pero asegura que todavía es prematuro saber si se recortarán tipos o no. Certeza que, en mi opinión, es prematuro afirmar con certeza que no habrá recortes o que sí los habrá. Lo más importante es decir que la dirección del cambio en la política parece ir hacia la neutralidad. Dentro del Dow Jones destaca las caídas de empresas ligadas al sector aeroespacial, industrial y también financiero. De hecho, American Express bajó más de un 2% después de que Visa y Mastercard hayan llegado a un acuerdo para que los negocios rechacen las tarjetas de crédito con las comisiones más altas, aunque el valor que más cayó fue United Health, más de un 3%, seguido de Nike, que descendió un 2,82%. Uno de los valores protagonistas es Berkshire Hathaway, ya que el viernes supimos que la firma de inversión ha destinado 4.300 millones de dólares a comprar acciones de Alphabet. Se convierte así en su 10ª mayor inversión en acciones hasta el 30 de septiembre. Además, también hemos sabido que la compañía de Warren Buffett ha recortado su participación en Apple un 15%, de 200 millones de acciones a 232. Y una cosita más, el Nasdaq fue el único sobreviviente de la sesión del viernes, en verde, con los tecnológicos impulsando el índice. Empresas como Nvidia, Micron o Microsoft se recuperaron de las fuertes ventas de la semana. Otra de las noticias que nos dejó viernes es que el CEO de Walmart, el veterano Doug McMillon, se jubila. John Furner pasará a ser el nuevo director ejecutivo. Vamos con Europa y con España. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy no tenemos demasiadas referencias. Vamos a conocer el dato de confianza del consumidor en España, también el IPC en Italia, el IPC final del pasado mes y el PIB en Suiza. Habrá declaraciones del vicepresidente del BCE, de Luis de Guindos. Y vamos a estar muy pendientes de Telefónica, porque ha llegado el día en el que la operadora presentará a los sindicatos UGT, comisiones obreras y sumados las líneas generales del nuevo plan estratégico de la compañía y el impacto que va a tener en los trabajadores. Se esperan varios ERE que van a afectar a buena parte de la plantilla. Y vamos a mirar a las acciones suizas tras el acuerdo comercial alcanzado el viernes entre la potencia norteamericana, entre Estados Unidos y Suiza. También miraremos a Pandora, porque Morgan Stanley ha rebajado su precio objetivo a 910 coronas danesas. Del viernes y de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Hazme ahí un pequeño dibujo. Pues el IBEX 35 comenzará hoy a moverse desde los 16.345 puntos. El pasado viernes bajaba un 1,4%. Fue una sesión claramente vendedora. Existen muchas dudas sobre la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Eso había provocado importantes descensos la jornada anterior en Wall Street y sigue en el mercado el temor a las altas valoraciones que ha alcanzado el sector tecnológico. Acciona y su filial Acciona Energías Renovables se dejaron un 7,6 y un 5,9% respectivamente. Parece que los resultados no gustaron en el mercado y tampoco los objetivos que presenta de cara a los próximos ejercicios, y no convencieron las cifras de las OCIMIS del IBEX. Colonial perdía un 5,5% y Merlin Properties se dejaba un 5,2%. A solo 8 valores terminaban en positivo el pasado viernes y el alza
más destacada fue la de Solaria, que ganó un 2%. Eso sí, en el conjunto de la semana, el IBEX 35 se anotó una subida del 2,8% y durante la pasada semana volvimos a marcar en varias ocasiones máximos históricos. El mejor valor fue Rovi. Los laboratorios farmacéuticos subieron de lunes a viernes un 7%, IAG recuperó un 5,3% y BBVA y Santander también ganaron en torno a 5 puntos porcentuales. Lo peor en la semana fue para Acciona, que se dejó un 6%, Acciona Energía bajó un 6% y por detrás las dos Socimis. Lo peor para Merlin, que caía un 4,7%. En el resto de Europa, también el viernes, la jornada estuvo marcada por las ventas. El CAC 40 de París se dejaba un 0,76%, el DAX Germano un 0,7%, Londres retrocedió un 1,11% y el Mittel italiano cayó un 1,7%. Entre lo mejor vimos a Siemens Energy con una subida superior al 9% después de incrementar sus objetivos a medio plazo por la alta demanda de turbinas de gas y equipos de centros de datos. Borraba así la caída del 6% del día anterior. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Aquí estamos, comenzando una trepidante semana. Bueno, y comenzando esta trepidante semana, venimos con datos importantes publicados hoy en Japón y la reacción del Nikkei. Me interesa el análisis del dato conocido en Japón, esa cifra del 1,8%. ¿Qué te ha parecido excesivo dentro de las previsiones? ¿Tiene algún efecto en la cotización? Bueno, la cotización bajando un 0,21% el Nikkei, ¿no? En teoría, pues el efecto es negativo y sí que es verdad que todo el mundo, toda la guerra que estamos viviendo en torno a los aranceles, pues está haciendo mella, ¿no? Estamos hablando de 4 décimas de crecimiento, lo cual es demasiado poco. Y bueno, es verdad que ya veníamos cayendo, los mercados a nivel internacional cayeron el viernes todos, sin excepción. En el caso del Nikkei también, y bueno, pues ahora pues va a ser la clave, ¿no? Ver cuánta recuperación hacemos de la caída del viernes, ¿no? Entonces, bueno, de momento la respuesta es todo lo contrario, no hay recuperación, hay continuidad de caída, aunque obviamente el efecto es de esas 4 décimas de crecimiento en el tercer trimestre, como bien dices, ¿no? Anualizado el 1,8, insuficiente.
Hay que recordar ese dato, 1,8%. Se ha contraído por primera vez en 6 trimestres la economía nipona y es principalmente por el golpe arancelario. En Estados Unidos, muy pendientes de los datos de esta semana, a ver cuántos y cuáles se empiezan a publicar después del fin del shutdown, y muy pendientes de la Reserva Federal, de su última reunión del año. Parece que las expectativas de recortes de tipos de interés se han recortado de forma drástica, al 52%. ¿Qué esperas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Y de qué datos vas a estar pendientes? Bueno, pues de los que van a estar todos los miembros del Consejo de la FED, ¿no? Los datos de empleo que vamos a conocer el jueves. Yo creo que ahí se la juega, ¿no? A partir del jueves, y dependiendo de cómo salgan los datos, vamos a ver cómo vuelve otra vez ese porcentaje que comentabas que ha bajado al 52%, desde el 71%, volverá o bien al 71% o se va al 30%, ¿no? La reunión de la FED es el día 9 y el día 10, la resolución el día 10 de diciembre, y claro, va a tomar muy buena nota de los datos de desempleo de este jueves, así que decía que trepidante semana, me estaba refiriendo claramente a eso, y lo que va a ocurrir horas antes, ¿no? Unas casi 22 horas antes, los resultados de Nvidia, tras el cierre de Wall Street el miércoles, ¿no? Vamos a ver este gran monstruo de 5 trillones de dólares, trillions americanos, 5 billones europeos, a ver cómo se las gasta ante los inversores, ¿no? Los resultados van a ser también muy clave porque se ha puesto en textura una posible burbuja en el mundo de la IA. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que tomar muy buena cuenta de ello miércoles tras el cierre de Wall Street. Claro, tú, de esos 7 magníficos y sobre todo de Nvidia, ¿cómo los ves? ¿Crees que hay margen de recorrido, que hay una corrección importante que se está barruntando, pero corrección importante? Yo estoy en la sensación de que hay que aprovechar las correcciones para seguir comprando, todavía. Es verdad que siempre suelo hacer alguna excepción tipo Tesla, ¿no? Pero vemos lateralidad, por ejemplo, en un gráfico de Alphabet, ahora que hemos sabido, por ejemplo, también que Warren Buffett por fin ha doblegado las rodillas y ha entrado, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, los mínimos para todos los valores, 7 magníficos y no 7 magníficos, para todos, a índices, los mínimos del viernes. Los mínimos del viernes, estamos viendo como hay una especie de reacción alcista, ¿no? A nivel europeo y probablemente también en Estados Unidos, habida cuenta de los futuros como están ahora, ¿no? Entonces, bueno, se trata de proteger los mínimos del viernes, que no veamos cotizaciones por debajo de los mínimos del viernes. Llevado a algún valor concreto, pues podríamos ver pues ese 270,85 en el caso de Alphabet, o por ejemplo en el caso de Apple estaríamos hablando aproximadamente pues de los 268,9, pero también es verdad que la lateralidad de esta caja nos lleva a pensar todavía en los $265 para pensar que no pasa nada mientras que no rompamos ese nivel, ¿no? Así que estamos totalmente lateralizados. Comentaba que yo suelo estar fuera de Tesla, no me gusta el cierre de ayer, pues bueno, la caja ha salido por la parte inferior y además ahí hay un proyecto de doble techo que bueno, pues prácticamente está ya cumplido y bueno, pues todo está preparado para rebotar, pero cuidado con la calidad y cantidad del rebote, porque puede ser, como se dice coloquialmente, ¿no? Rebote de gato muerto para seguir bajando. Pero estábamos en lateral, como has visto en estos dos ejemplos de Alphabet y Apple, y la gran mayoría de los valores están así, lateralizados, pero a uno y al otro lado del charco. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, tranquilidad, y hay que aprovechar, como decía, las correcciones para comprar. Claro, índices americanos, bolsa, pero también bonos y cambio euro-dólar. ¿Qué esperar esta semana que hoy arranca? Pues volatilidad, que decía Costolani, ¿no? Así no me voy a equivocar. Va a haber volatilidad, va a haber movimientos bruscos, acorde a los resultados o la publicación, mejor dicho, de los datos de empleo del jueves. Por un lado, el morbo de si pierde o no pierde el oro los $4.000 va hacia ellos, creo que se la va a jugar ahí. El par euro-dólar jugueteando con el 1,16, creo que tiene que purgar un poquito y un euro-dólar irse pues al 1,1580 más o menos. Y los mercados europeos, por ejemplo, un Eurostoxx, pues que, bueno, los mínimos del viernes. Absolutamente cualquier activo de los que corrigió con cierta severidad, hay que mantener los mínimos del viernes. Y date cuenta también una cosa muy importante, el S&P 500, ¿no? El Nasdaq, inclusive el Dow Jones con menos, pero también, ¿no? Punto de inflexión, muy, muy, muy importante, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el S&P 500, hizo un giro, hubo un rebote muy fuerte
y consiguió cerrar muy alejado de los mínimos. Algo que ya ocurrió también, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, ¿no? Así que estamos en una situación muy propensa a continuar con el rebote. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar para la primera parte de la semana. Pero luego viene el dato de empleo del jueves, todo puede cambiar. Vale, aquí en la renta variable española el IBEX 35 está en zona de máximos, es el índice europeo que mejor se ha comportado este año, más de un 40%. ¿Hay algo de vértigo? ¿Hay alguna señal que indique que esto empieza a desinflarse? No, lo que hay es un peso excesivo por encima de lo normal comparado con otros índices del sectorial bancario, y cuando no te falla el sector bancario, pues el IBEX saca pecho y puede. Ahí estamos. Entonces, es verdad que el tremendo hueco de apertura bajista pues está ahí, pero también lo mismo. Hubo un rebote antes del cierre que nos alejó de la zona de mínimos intradiarios. Una zona de mínimos intradiarios que lo hizo perfecto porque la zona en torno a los 16.200 puntos se respetó. Y ahí ahora estamos propensos pues para cerrar el hueco bajista del viernes. Así que yo creo que iremos hacia esos 16.600 con claras pretensiones de presentarnos el jueves ante nuevos máximos históricos. Si no es que lo hemos hecho antes del jueves para encajar el golpe, vamos a llamar golpe de volatilidad, porque el sentido de la reacción no sé cuál va a ser. A ver si lo he entendido bien. Lo que me cuenta significa que el IBEX se está alejando de la directriz alcista vigente desde el pasado mes de septiembre. ¿Esto es así? Bueno, no, la directriz principal de septiembre, iniciada en septiembre, más o menos pasa por los 16.100, ¿no? Y están bien protegidos por un nivel clave, los 16.200 puntos, los máximos del 29 de octubre, respetados los mínimos intradiarios del viernes de la semana pasada y que rebotó antes del cierre. Hoy tiene que haber continuidad de ese rebote, ¿no? El que saquemos colchón de puntos desde esos 16.200 es lo mejor, ¿no? Y en ese sacar puntos, pues bueno, vamos a cerrar el hueco del viernes y nos vamos a presentar, como digo, o bien ya o a punto de romper nuevos máximos históricos de cara al jueves y a partir de ahí moneda al aire. Vale, hoy lo último, Telefónica. Hoy sindicatos y empresas empieza la negociación del expediente de regulación de empleo entre 6.000 y 7.000 empleados. ¿Cómo es Telefónica en bolsa? Pues muy mal, muy mal. Yo siempre digo que, bueno, está intentando hacer suelo, pero fíjate con qué velocidad cayó y con qué lentitud está intentando levantarse. No sé lo que va a ocurrir hoy, la verdad. Las reuniones por la tarde se filtrará, obviamente. El último ERE se acogieron 3.200 personas. Vamos a ver cuánto sale ahora. Como empleado de Telefónica, pues sí que estaría muy entusiasmado porque te puede caer la lotería. Pero como accionista, pues falta saber cómo se lo toma, ¿no? Porque sí que es cierto que es un coste directo, pero luego es un ahorro, porque no nos olvidemos de que es Telefónica, ¿no? Es un complejo enmarañado de empresas con sueldos de directivos medios brutales y muy nefasto, ¿no? Y le come la deuda, ¿no? Entonces, bueno, la cotización la veo mal. Como empleado estaría súper contento si tengo 55 años, 56, porque me puede caer la lotería, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que igual sale el ERE rana, no sé por qué. Bueno, iremos viendo. ¿Qué impresión tienes? ¿Por qué dices eso, Bolinches? Porque por el ahorro que quieren hacer. O sea, hay que quitarse, o sea, es un mastodóntico, como digo, ¿no? Son miles y miles y miles de sueldos medios, ¿no? De directivos medios. Y por un lado hay que quitarse eso, pero por otro lado quieren no gastarse dinero, con lo cual eso no cuaja. No cuaja y entonces puede salir un ERE que no sea interesante. Bueno. Por ahí es por donde iban mis palabras, vale, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, 371, que no pierda el 371, se está intentando salir de la caja por la parte superior, no lo hizo contundente, era viernes, no acompañaba el mercado, hoy sí que acompaña el mercado y vamos a ver la reacción porque, claro, es la incongruencia, ¿no? Me gasto dinero, pero ahorro para futuro, entonces, bueno, hay que ver la cotización. Estupendo, Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias por las claves, cuídate mucho y ya por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz adiós, semana a todos. Bolinches, chao, adiós. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así.
empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Tu dinero, tu impacto. 16 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Vamos a ir con la prensa para ver cómo dibujan la actualidad de este día, ya cruzado el ecuador del mes de noviembre, del penúltimo del año. Empiezo por el superlunes del Economista. Díaz obligará a las empresas a medir los riesgos en salud mental. Quiere incluir la nueva exigencia en la reforma de la ley de prevención que negocia. Los aranceles reducen el 32% del beneficio operativo de las automovilísticas. Abertis invertirá 2.800 millones de euros para alargar la vida de las autopistas. ACS vende a la japonesa Sojit su filial australiana de transporte. Cuenta también que Índigo se postula para comprar los aparcamientos de ePark a Elliot. Y también destaca que Cirsa compra el 50% del casino del histórico Hotel La Maumounia. Dice, crece en Marruecos con su plan de adquisiciones. También destaca que AENA duplicará en 6 años los ingresos de sus salas VIP. En el diario Expansión, Santander, BBVA y CaixaBank aceleran en fondos y en seguros. Los productos de gestión del ahorro de los 3 bancos aportan 5.000 millones de euros en comisiones. Los ingresos por comisiones de fondos y seguros crecen más del doble que el total. Cuenta también, Indra crece en vehículos militares y cierra el círculo en defensa. Las tecnológicas buscan 6 billones para invertir en datos. Entrevistas a Meinrad Spenger, CEO de MasOrange. El mercado está muy fragmentado y no ayuda a la inversión. Y también cuesta en este periódico 2 cositas interesantes. Una, BBVA lanza en España su plataforma de pagos americana. Y 2, Buffett entra en Alphabet con 4.220 millones. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo Roberto, adelante. El País señala en portada que el gobierno eleva la previsión de crecimiento para este año. Economía incluirá por primera vez metas de reducción de la desigualdad en el cuadro macroeconómico. En el mundo, un alto cargo destapa en el CNI el robo de 25 millones de lucha contra el cáncer. El exdirector de compras y operaciones culpa al exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de una trama de concursos públicos amañados durante 18 años. Por otro lado, también destacan la NFL ruge en el Bernabéu con una promesa: volveremos. La Razón destaca en portada: el PP consigue 147-149 escaños, mientras que el PSOE baja 107-109. Con Vox al alza en votos y diputados, el bloque del centro-derecha lograría una mayoría absoluta de unos 205 escaños. Y en la portada del ABC destacan a Ábalos Pago. Con un billete de 500 euros en negro, parte del local bajo su casa en Valencia. Quedó en su domicilio con los vendedores antes de ir al notario y les dio un sobre con Bin Laden para cubrir la diferencia entre lo escriturado y el precio real. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal destacan que Wall Street ignora las preocupaciones sobre la burbuja y dispara el gasto. En The Washington Post el titular es: en un giro inesperado, Trump afirma que la Cámara de Representantes debería votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein. Y por su parte, el New York Times, el titular es: la industria de las criptomonedas mueve 28.000 millones de dólares en dinero sucio. A medida que el presidente Trump ha impulsado las criptomonedas y la industria se ha popularizado, los fondos procedentes de esta
estafadores y otros grupos criminales han fluido hacia las principales plataformas de intercambio. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas en Alemania con el Handelsblatt, porque llegan cada vez más exportaciones chinas a Alemania. Un estudio revela que debido a los elevados aranceles impuestos a los productos chinos en Estados Unidos, las empresas chinas están redirigiendo parcialmente sus exportaciones al país germano. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca: debería la CDU autodenominarse de derecha. Los intelectuales conservadores exigen que la alianza CDU-CSU adopte el término derecha. En Reino Unido, The Times destaca: Mahmoud amenaza con una prohibición de visas al estilo Trump para 3 países africanos, mientras que Financial Times, por su parte, señala que Goldman Sachs está a punto de lograr su mejor desempeño en fusiones y adquisiciones en 24 años. Y nos vamos a Francia con la portada de Les Echos: criptomonedas, una oportunidad de oro para el blanqueo de dinero. Las graves deficiencias de las plataformas y casas de cambio de criptomonedas que los delincuentes pueden utilizar fácilmente para blanquear su dinero sucio. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros. Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Es momento de abrir página de geopolítica para ver qué es lo importante ahora mismo. Y tenemos varios focos de atención: Chile, Ecuador o también España y Francia. ¿Por qué? Porque Zelensky se reúne hoy con Macron y mañana con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. El análisis de geopolítica nos viene hoy con el profesor José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué esperar de la reunión de Zelensky hoy con Macron y mañana con el presidente del gobierno español? Zelensky tiene tres objetivos, ¿no? en su cartera, en su bolsa de viaje. Por un lado es que Europa siga apoyando y incremente lo que es el envío de recursos y de lo que son armas para la defensa aérea, porque está sufriendo grandes ataques con drones por parte de Rusia, sobre todo en lo que es su capacidad de producción eléctrica. Está habiendo apagones ahora mismo en Ucrania de hasta 14 horas, el metro en Kiev no funciona y Rusia tiene una clara estrategia de, ahora que las temperaturas empiezan a bajar, minar lo máximo posible esa capacidad de producción. Por otro lado, tiene como objetivo ver cuáles son las garantías que le podría dar la Unión Europea en el caso de que se acepte ese alto el fuego con Rusia. Y finalmente, no olvidemos que hay una financiación ahora mismo que está en proceso de decisión en la Unión Europea de hasta 140.000 millones de euros que se generarían como préstamo a partir de los activos que están congelados o bloqueados del Banco Central de Rusia en Europa.
Ucrania vive un momento muy delicado, ¿no? Con esa situación crítica, sobre todo en la parte energética, porque leía esta mañana que hay 14 horas al día que están totalmente fundidos, sin nada de electricidad. Ahí es donde está atacando Rusia en un momento delicado, porque el invierno se hace cada vez más crudo, más intenso. Eso es, Susana, es ya el tercer año consecutivo que Rusia intenta aislar a Ucrania de lo que es el abastecimiento regular de generación de electricidad. El sector energético es crítico en un país donde las temperaturas bajan gran parte del año por debajo de 0 grados y los aliados, en concreto, en este caso Grecia, habría firmado con el presidente Zelensky un acuerdo por el que almacenar GNL en Grecia y llevarlo a través de los países limítrofes hasta Ucrania para paliar lo que está siendo esta devastación del sistema eléctrico. No es la primera vez, y también no olvidemos que Ucrania hace lo propio y ha venido también atacando infraestructuras críticas del sector de la energía en Rusia. Luego, esto es una escalada que se ha ido produciendo por ambos lados, pero que Ucrania lleva las de perder porque tiene ahora mismo menos drones y la defensa antiaérea va resultando cada vez más escasa. Si me permites, vamos a mirar a Chile, porque España es uno de los principales inversores en Chile, con empresas españolas presentes en sectores como la energía, las telecomunicaciones, la banca y también el turismo. Chile, a su vez, es inversor en España en sector energético y en sector también tecnológico. Hemos amanecido con, en la primera vuelta electoral, la victoria de la comunista Janet Jara. ¿Qué nos puedes decir de Janet Jara y también de esta victoria? ¿Cuál es tu lectura y qué puede pasar en la segunda vuelta? Bueno, es una victoria pequeña. Se preveía que la comunista Janet Jara, que ha sido ministra de Trabajo en el gobierno de Boric, y José Antonio Cast, ¿no?, que es un candidato que se considera ultraderechista, iban a ser los dos que pasarían a la segunda vuelta. El margen ha sido muy pequeño y ahora, en esa segunda vuelta que se prevé para el 14 de diciembre, ambos candidatos van a tener que lidiar por conseguir ese voto populista del tercer partido, que ha cosechado el 19% de los votos, de Parisi, y luego en esa ya segunda línea mucho más alejada, por un lado están los socialistas tradicionales, que han cosechado un 13%, y luego también están los conservadores tradicionales, que han tenido una debacle y que continúan en la pérdida de votos, ¿no? Y aquí pues el candidato Kaiser pues ha tenido resultados muy negativos. Se prevé, si se suman los votos y más o menos se cogen estas tendencias y los votos de otros partidos y se aglutinan en estos dos candidatos, que José Antonio Cast hoy por hoy tendría más probabilidades de ganar sobre Janet Jara. Oye, para terminar, Ecuador, referéndum para redactar una nueva constitución y el no se impone. Te doy un poquito menos de un minuto. Valoración. Ha sido la primera debacle electoral del presidente Noboa. Ha perdido, además, por un estrecho margen esa reforma constitucional. La reforma constitucional tenía 4 puntos. El primero de ellas eran las bases extranjeras en Ecuador. La población, en más de un 60%, ha dicho no. Luego había otras reformas como el número de asambleístas, como la financiación de partidos políticos, también han dicho no. Y finalmente lo que era el proceso de asamblea constituyente, donde Noboa lo que quería era poner fin a lo que era ese legado correísta que todavía sigue plasmado en la Constitución. Noboa no ha hecho declaraciones, no ha salido, puede ser un cambio importante en Ecuador y un gran revés para el presidente. Bueno, lo iremos viendo. José María Viñals, desde el IEB, un auténtico placer contar contigo. Gracias, buen lunes, adiós. El placer es mío, muchas gracias, adiós. Buen lunes. Despierta, invierte, gana. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En plena hora punta van a encontrar la parte este de la M30 muy complicada, desde el nudo sur al de Manoteras. Al otro lado, ralentizada en la zona de San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. Y en el norte, lento el acceso al nudo de Colmenar desde la avenida de la Ilustración y un accidente que se ha producido hace unos momentos en el nudo norte en sentido carretera de Colmenar, donde está ocupado, ténganlo muy en cuenta, el carril izquierdo. Esto está complicando aún más las entradas a la ciudad por la M11 y A1, que ya estaban lentas. El resto de entradas también complicadas en la parte este, la A3 y M23 en sentido entrada y la A2 en sentido salida. En el sur, la A42 y A5 con tráfico lento desde antes de la avenida de los Poblados. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, en incremento lentos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el este por la avenida del Mediterráneo, prolongación de O'Donnell y avenida América, en el norte por el Paseo de la Castellana y en el oeste por la avenida La Memoria y por ello con tráfico elevado en la Plaza de Cristo